Ya las generalidades de la actuación jurídica, ¿sí? Estamos hasta ahí, más o menos. ¿Qué es la actuación jurídica? ¿Cuáles son los criterios que nos sirven para distinguirlo? Y ahora vamos a ver algunos principios generales. En la primera hora de la clase veremos la actuación justa. Después nos dedicaremos a las injusticias, ¿no? Los abogados deben saber de justicias e injusticias, porque, como decía Ulpiano, el derecho es la ciencia de lo justo y de lo injusto. Justus ad injuste. Ya, muy bien. Entonces, después de dar las nociones y las clases, vamos a los principios. Adrián. A los principios de la actuación jurídica. Muy bien. Entonces, el primer principio es muy sencillo. Es el principio de jerarquía. Yo creo que todo el mundo habrá estudiado esto en teoría de la ley, como la ley está encima de los pactos, hay un orden jerárquico. Es interesante leer este aforismo romano, porque los romanos tenían una concepción quizás más avanzada que nosotros, que en general nosotros, de esto. No podemos pactar contra las leyes ni contra las buenas costumbres, neque contra leyes, neque contra omnos, bonos, mores, pacis, possumus. Fíjense cómo para un romano los pactos no podrían, obviamente, irse contra las leyes del reino, o de la república, o del imperio, dependiendo de la época, pero tampoco contra las buenas costumbres. En las buenas costumbres había una cantidad de cosas mayor a lo que estatuía como ley quien gobernaba. Bien, nosotros ponemos también el derecho a jurígeno por encima. Vamos a ver si lo pongo aquí para efectos de facilitar. Bueno, no diremos nada más de eso. Hay varios aforismos romanos muy interesantes. Sí que me interesa reparar en otros. En concreto, con el principio de adecuación axiológica, esto es un poco lo que hemos visto de la fórmula, las leyes deben de adecuarse a los fines, deben de interpretarse según los fines, deben de enmarcarse según los fines y de valores. Un poco esto ya lo hemos visto, no creo que hay mayor cosa. El principio de formalización, también lo hemos visto. Las normas formalizan el espacio jurídico superior. Todos los principios del derecho se formalizan cuando se positivizan en una ley, cuando se ponen en palabras en blanco y negro. Ahí y se dice esto. Ahora, obviamente simplemente lo formalizan, pero no es que lo contradicen. Esto es evidente. Y ahora sí, un principio que es más complicado de entender, o un valor que está también en nuestro Código Civil, que algo hemos dicho de pasada, pero vamos a estudiarlo en mayor profundidad. El principio y el valor de la equidad. ¿Les suena algo a la equidad a ustedes? Es dar a cada uno, a ver cómo la... Cada uno sus necesidades. Exacto. Dar a uno. Sí, eso es lo que le corresponde. ¿Eso no es la justicia? La justicia es lo suyo. Pero en el código dice Hay que tomar en cuenta la misericordia y La los justicia valores. es una... según No, su- la equidad es una justicia matizada, o sea, es una mejora de la justicia. no de valores, Matizada por matizada otros con valores. Matizada. Bien. ¿Y no es lo mismo que la piqueya eso? No. Aquí no lo encuentro así a la rápida. El dicho del cardenal Ostiense, que dice que la piqueya es la aplicación dulce de la ley. ¿Por qué digo esto al principio? Y hago la pregunta con la piqueya para diferenciarla. Porque en el tiempo se han confundido. De hecho, el mismo Santo Tomás confunde una y otra cosa, quizás porque en el lenguaje de aquel entonces se utilizaba indistintamente una cosa para otra. Al principio, la equidad era casi igual al derecho, efectivamente, y por ahí tenemos alguna definición esto, ¿no? Que efectivamente dará a cada quien lo equo. Equo viene de equus, de igual. ¿Se acuerdan que habíamos definido al derecho como lo igual, como todicaion, la res justa? Entonces, al principio era prácticamente igual al derecho, más que a la epiqueia. Después comenzó a tener otro significado
Y en tiempos de Santo Tomás era lo mismo. Hoy, aunque ha habido diversos autores que han llevado el agua a su molino, y entonces uno dice, quizás hay una distinción. Y ahora sí yo creo que se encuentra, al menos en el lenguaje actual, una distinción muy clara entre epiqueia y equo. La epiqueia es una operación intelectual y la equidad es una operación de la voluntad. Esta es la gran primera diferencia. La epiqueia, ¿se acuerdan que habíamos visto la epiqueia cómo era el no aplicar lo literal de la ley para cumplir los fines de la ley? Porque esto es lo justo, ¿no? En cambio, la equidad es un poco distinto, ¿no? Tiene que ver con esa dulzura de la que hablaba el ostiense. Con esa dulzura. Si yo tengo varias posibilidades de sancionar a un delincuente y no tienen ningún agravante ni nada, pues yo lo que voy a hacer es aplicar la pena más dulce, ¿no? Es decir, si puedo ponerle a esa persona que ya está un poco mayor pena arresto domiciliario, pues mejor, ¿no? Ya es más dulce la aplicación de la sanción. ¿Se entiende más o menos por dónde van las cosas? Bien. Aquí hay dos tendencias en el mundo actual en tema de sanciones. Volverse cada vez más rígido, más duro, más fuerte, y esto es la tendencia prácticamente de todos los países. Uno observa en el Código Orgánico Integral Penal cómo han crecido las penas, en el Código Penal cómo fueron creciendo más las penas, ¿no? Ya antes eran 25 años lo máximo de pena de cárcel, y después mucho más, y bien. Y en cambio, en otras partes del derecho es totalmente alivianar la pena, ¿no? En algunas cosas que quizá ya no se comienzan a ver como delitos, y por ejemplo, en el derecho canónico, en el derecho eclesiástico, prácticamente se intenta no poner penas, ¿no? Y los dos extremos son malos. Los dos extremos son malos. Porque alguien que ha hecho mal debe recibir su pena, ¿no? Pero también lo otro, ¿no? Es decir, también se han hecho estudios de las penas. ¿Qué haces si intensificas las penas? ¿Se consiguen menos delitos o no? Solo en un caso. Cuando los delitos son menores, cuando son contravenciones prácticamente. Tú subes, por ejemplo, de $5 a $100 la multa por no llevar cinturón de seguridad y todo el mundo lo cumple, ¿sí? Y esto uno lo ha visto en el Ecuador hace poco. Hace 20 años nadie llevaba cinturón aquí. Eso es de los países de primer mundo, ¿no? Subieron las penas ya todo el mundo. Eso es clarísimo. Pero en cambio, si uno, piensen ustedes, los que tumbaron las Torres Gemelas, ¿no? Decían que el legislador le diga, no, mira, no vas a estar 5 años en la cárcel, sino vas a estar cadena perpetua y 3 cadenas perpetuas, ¿no? Igual me voy a morir. Sí, ese tipo dice, me da igual, me da igual, yo no lo hago porque haya mucha o poca pena, no es que si hay menos pena, ley de oferta y demanda, pues más delitos. No, en los delitos fuertes la gente se mueve por otros móviles, no por cuánta es la pena. Bien, por eso es muy bueno tener un buen concepto de equidad, que es realmente lo equo, ¿no? Lo equo viene también de lo igual, no nos olvidemos la filología y la etimología de la palabra que hemos ido comentando, ¿no? Bueno, pues no es solo una aplicación dulce, como la del chiste, ¿no? Pobrecito, qué bueno que era, no sé cuánto. ¿Han escuchado el chiste? No, es muy malo, por si acaso. Realmente a veces me da cosa contar chistes aquí. Pero, no, digo, el típico show que están haciendo y que sale una persona que no tiene tantas luces en la cabeza y le preguntan, bueno, ¿cuánto es 10 más 10? 5. Y entonces, bueno, perdiste y todo el público, pobrecito, qué bueno que era. Bueno, ya le damos otra oportunidad. ¿Cuánto es? 5 más 5, 5.
Él dice, bueno, ya te tocó ser, no, y todo el público, pobrecito, qué bueno que eras. Hasta que ya le preguntan, bueno, ¿cuánto es 3 más 2? 5. Y todo el público, pobrecito, qué bueno que era. Es un chiste. Bueno, estamos en la tierra del pobrecito, qué bueno que era. En especial. También no está bien, digo, darle a una persona que no se le merece premios inmerecidos. No está bien una persona que ha hecho fuertes delitos no sancionarlo. Eso también es justo y eso también es la aplicación dulce de la ley, ojo. Por eso, la mejor definición que yo he encontrado de equidad ha estado en Hervada. Yo creo que Hervada en eso es uno de los puntos más sobresalientes de la definición, porque dice, no es aplicar la ley según la misericordia nada más, sino también según la puntualidad, según la justicia, según la prudencia, según las circunstancias. Es decir, si se tuviera que resumir, es aplicar la pena según toda virtud. No solo una virtud, no solo la virtud de la misericordia, sino según toda virtud. Y eso sí que es una cosa equitativa. Eso sí no es distinto al pobrecito que buena que era, o es distinto al de 100 cadenas perpetuas, ¿no? Digo, hay que ver cada caso y ver qué es lo más justo en ese caso y qué es lo que más le conviene a él y a la sociedad, porque también la sociedad resulta afectada. Piensen ustedes, una madre que le han matado a su hija, torturándola, haciéndola sufrir muchísimo, y que no le pongan ninguna pena al criminal, ¿no? ¿Sufre o no sufre? Pues por supuesto, por supuesto. Digo, aquí dice este país no es un país de justicia, y efectivamente, que alguien haga algo, que etcétera, ¿no? Bien, entonces, después de ver eso, ya podemos leer algo de esto que es bien interesante. La equidad es la actuación voluntaria que decide o define el derecho. Estas dos palabras son puestas a propósito para distinguir algo, ¿no? Realizada según misericordia, que es la definición tradicional, y según toda virtud, que es la definición de Hervada, para que vean cómo en 2 líneas se pueden compendiar muchas cosas, ¿no? En todo, pero máxime en el derecho, se ha de atender a la equidad. El derecho siempre es equo o no. Debería. Debería De serlo, sí, bajo la definición de toda virtud. Y la primera de las virtudes en el derecho es la justicia. Ojo, no por ser equo voy a ser injusto. No por ser equo no voy a penar a nadie. No, yo soy el máximo equitativo, ¿no? Olvídate. Primero tienes que cumplir la justicia y después esto. Entonces, ¿cómo conjugamos las dos virtudes? La de la justicia, dar a cada uno lo suyo, lo igual, y la equidad. Entonces, hay 2 casos. Aquí es bueno diferenciar 2 casos. Uno, donde hay muchas posibilidades justas, y otro, donde solo hay una posibilidad justa. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, soy juez penal y veo que está probado el delito, pero que no hay agravantes, y la ley me dice, para este delito de robo, la pena está prevista entre 3 años y 7 años, entonces yo digo, aquí no hay agravantes, ni sé cuánto, le voy a poner la pena mínima, etcétera, pero le pongo una pena, ¿sí? Hay varias posibilidades justas. Puedo entre ese espacio de tiempo poner alguno que yo considere prudente. Muy bien. Ahí hay varias posibilidades justas. Pero si en cambio solo me da la norma una posibilidad justa, yo no puedo decir, no, es que por equitativo no voy a hacer esto. No, si por ejemplo yo soy el que tengo que cumplir una cláusula del contrato, puedo decir, bueno, voy a portarme equitativo conmigo mismo. Pues no voy a cumplir esa cláusula. No, eso no está en mi poder. Yo tengo que cumplirlo. No hay 2 opciones justas. Ahí la equidad consiste en cumplir el contrato, en cumplir esa opción justa. La equidad y la justicia.
Así se conjugan las dos. ¿Se entendió? Me parece que es sencillo. Y es lo que dice aquí. Este es el primer caso y este es el segundo, ¿no? Cuando quien actúa solo tiene frente a sí una opción justa, la virtud de la equidad consiste en decidirse por esa opción justa, o no contemplada en el derecho escrito. A lo mejor hay que hacer algo de piqueya también a la vez, ¿no? Y en cambio, cuando hay varias opciones justas, entonces la equidad consiste en escoger la opción más justa según la virtud de la misericordia, pero no solo la misericordia, sino la moderación, la magnanimidad o cualquier otra virtud. Me parece que ahora se entendió lo que dije al principio de la clase, que lo habrán escuchado pero no entendido, a fondo digo, que la equidad es más propia de la voluntad y la piqueya es más propia de la inteligencia. ¿Se entendió ahora eso sí? Porque la voluntad es la que escoge entre varias opciones justas. En cambio, la inteligencia, solo en la piqueya, solo ve qué es lo justo. Es decir, este tipo está furioso, no le voy a dar el arma para que se mate y nos mate. Eso es, solo hay una opción justa en la piqueya. En la piqueya solo hay una opción justa. En cambio, aquí pueden haber varias y la voluntad se decanta por cualquiera de ellas. Muy bien. Ahora sí se entendió lo que parecía que se entendió, ¿no? Hay muchos dichos en este tema que más o menos recogen temas de equidad. Quizás los más interesantes, el más famoso es este, ¿no? Summum ius, summa injuria. Lo habrán escuchado, ¿no? María Cecilia, ¿te suena? ¿No te suena? Es de Cicerón, ¿no? Justicia extrema, extrema injusticia, ¿no? Digo, no puedes aplicar a rajatabla toda la ley diciendo, no, con las penas. Bien. Aquí está la de dulciore, justitia dulcore, misericordia temperata, ¿no? La justicia atemperada por el dulzor de la misericordia. Esta es la definición del ostiense, ¿no? Y hay muchos otros dichos que son muy interesantes, que los podrán... También debe el juez tener presente la equidad. Justamente otro dicho que está también en el derecho inglés, en Blackstone. ¿Dónde debe de aplicarse la equidad? Si uno va al Código Civil y dice, no, la equidad hay que aplicarla cuando ya la ley es oscura y cuando no se han podido aplicar otras cosas. Con una definición como la que tenemos, tendríamos que decir lo contrario. La equidad siempre se aplica. Siempre. Porque también si solo hay una salida justa, esa es la salida equa. Hay que aplicarla con toda virtud. También con la virtud de la justicia, ¿no? Por eso toda la actuación jurídica, todo acto de la voluntad debe de ser equo, que tenga efectos jurídicos, ¿no? Quienes ostenten una potestad pública o ejerciten un oficio especializado tienen un especial deber de equidad, según su responsabilidad profesional. ¿Han visto lo que es la responsabilidad profesional? ¿Distintos tipos de responsabilidad? No. Por ejemplo, ¿Han leído al menos en el Código Civil que dice la responsabilidad grave cuál era? La contraria a la gravísima y a la leve. Primeros artículos del Código Civil. Que es la del buen padre de familia. El que hubiera tenido un buen padre de familia. Efectivamente. En derecho mercantil no sirve mucho eso. Aunque siguen utilizándola, pero se está escalando los conceptos a la responsabilidad profesional. No es que, digo, a mí me contratan para, yo qué sé, para hacer una investigación científica y yo no tengo nada de idea de eso, ¿no? O un chofer que contrató a mi padre. Es que era muy buena gente, ¿no? El primer día que llegó a trabajar, le dio las llaves a mi hermano. Me dice, oiga, ¿puede manejar usted? Bueno. Y después se enteró que no sabía manejar. Pobre tipo, necesitaba mucho el trabajo. Lo peor es que le enseñaron a manejar y se quedó. Sí, pero bueno, más allá de eso. Pero uno dice, ¿era un buen padre de familia? Sí, sin duda lo era, este buen padre de familia, ¿no? Pero no sabía lo propio de su profesión. La equidad
consiste en la responsabilidad profesional, en lo propio del encargo, de la profesión, de aquello que tiene entre manos. Bueno, en eso podríamos decir que hay una equidad especializada, ¿no? Límites de la equidad nunca causará una injusticia. Yo creo que ya se entiende después de todo lo hablado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Uno lo lee y lo entiende, pero es más profundo el tema, es tener en cuenta lo que está sucediendo en el derecho. Se debe procurar que los actos movidos por equidad no causen escándalo a terceros. Si causa escándalo, no parece que sea muy ecuo. Es decir, si yo, lo que decíamos, ¿no? Si yo veo que realmente hay alguna razón para casi no poner penas a una persona, pero esa persona ha hecho un delito público, no ponerle una sanción causaría escándalo en la sociedad. A la familia, ¿qué diría? ¿No? ¿Qué diría si aquí no hay ley ni autoridad, ¿no? Bien, entonces, simplemente aquí se habla de los actos justos, simples, aquellos que son hechos con voluntad. Ya pasamos a otro tema, ¿no? Y surten efectos jurídicos, pero no con la voluntad de que surtan algún efecto jurídico. Bien. Y se los distingue de los actos jurídicos, que no son simples. Actos jurídicos a secas, que también los hemos definido. Es aquel acto de la voluntad que busca un efecto jurídico determinado. Una compraventa busca un efecto jurídico determinado, aunque parezca tan natural, ¿no? No me concentraré en esto. Quizás vamos a decir algunas cosas generales de esto, materias restringidas, y después veremos la vida de los actos jurídicos y prácticamente, bueno, y la clasificación. ¿Para qué no están los actos jurídicos? ¿Para qué no está la ley? ¿Para qué está la ley? ¿No? La ley está para concretar el derecho superior, los fines, los valores del derecho, todo eso, y los pactos también, todos los pactos y negocios jurídicos y todo esto. Pero no está para, por ejemplo, regular todo. Por ejemplo, todos los pensamientos, los malos pensamientos que tiene Ishra del profesor, ¿puede regularlos la ley? No, ¿hasta qué? Hasta que se materialicen de alguna manera, ¿no? Se pueden materializar, digo, a través, se para y comienza a insultar al profesor y todo eso. Entonces ahí yo le sigo un juicio por injurias. Efectivamente. O simplemente sale y me poncha las llantas del carro. O yo qué sé, mil cosas, hasta que no se materializan. Y es lo que dice aquí. Mientras no repercutan en los bienes jurídicos. En los bienes que, sí, en la fama, en las llantas también son bien jurídicos, ¿no? Los vicios menores, se dice, la ley no está para castigar todo, ¿no? No está para castigar, yo qué sé, la mala cara que nos pone el que compra, ¿no? El vendedor aquí en el Ecuador. Es totalmente distinto a Colombia. Colombia, cualquier cosa que le pide se le ponen de rodillas, pero mire, y esto no sé cuánto. En cambio, no, aquí va a comprar y dice, ¿me deja ver eso? ¿Va a comprar para que le baje o no? Es muy típico aquí. Bueno, eso es un vicio ecuatoriano menor. ¿Debería de castigar eso? No debería de castigar para nada, obviamente. Aunque nuestra Constitución lo dice, ¿no? Tenemos derecho a que nos atiendan con calidad y calidez, ¿no? Al abrazo después de la compraventa. Todo aquello que carece de importancia social, ¿no? Si algo no tiene importancia social, tampoco tiene para el derecho. No se deben de prohibir, aquí viene lo contrario, ¿no? O castigar todos los vicios o actos, no malos, sino solo los más graves. Es decir, la ley no está para castigar todo. Uno ve de todas maneras el Código Orgánico Integral Penal, las contravenciones. Ahora han bajado menos, ¿no? Pero en el Código antiguo, por ejemplo, se castigaba a los vagabundos, ¿no? Con cárcel de 2-3 días, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí 1/3 de la universidad debería de ir a la cárcel. Bueno, no sé si 1/3, pero bueno, da igual, ¿no?
vagabundos, a los que llevaban un cuchillo, ¿no? Pobres señoras del hogar, ¿no? Todos habría que castigarlos. No, no está para eso, sino solo para los actos más graves, los que perjudiquen los derechos de los demás, aquellos sin cuya prohibición la sociedad no podría subsistir, esto parece evidente, ¿no? Y aquellos que no acarreen males mayores. Bien. Ya aquí viene un principio que está más desarrollado luego y en varias partes de este código. Este es el principio de progresividad. Varios profesores les gustó saber esto hace poco para una defensa de un caso, que era interesante. No entraré al caso, pero es bien interesante, ¿no? Yo les pregunto, estamos siglo XIX, ¿hay que abolir la esclavitud? Siglo V, ¿hay que abolir la esclavitud? Nadie tomó la iniciativa en esa época. Los socialdemócratas. El siglo V no. 19, sí. Dependiendo del lugar. Exacto. O sea, Dependiendo del lugar. O sea, en el siglo XIX se abolió la esclavitud básicamente en todo el planeta. Creo que Brasil fue el último, como en 1890. India, No, creo que el pico después de... África, Estados Unidos estaban todavía luchando en esto. Bien, ¿qué es lo que más propiamente hay que hacer? Más que esto es progresivamente ver qué medidas nos acercan a estos ideales. Si lo haces de un día para otro, puedes matar a media sociedad. Puedes matar a cuántos millones de personas murieron en 2 millones en Estados Unidos en la guerra de Secesión. Un par de millones creo que fue. incluso la emancipación de la servidumbre fue... Entonces tú dices, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo progresivamente o que muera toda esta gente y todo esto, no? Entonces, quizás es mejor hacerlo progresivamente. Quizás es mejor porque si no, también acarrea más los mayores. Hoy por hoy, digo, se pasa por encima de muchos derechos, de la vida de los no nacidos, de los derechos de las familias tradicionales, digo, de hombre y mujer, de eutanasia y todo esto, ¿no? Probablemente en algunos de estos campos haya que hacer poco a poco, ir conquistando una y otra cosa, que es lo que han intentado hacer del otro lado también, ¿no? Efectivamente, hay derechos que se desconocen, los que no han nacido prácticamente, pero bueno. Bien, hay que ver cómo hacerlo, desde luego, también, si uno es... ¿Qué es lo que hay que ver? El nivel moral de la sociedad. Sí. Hoy por hoy, en Europa sería absurdo meter a la cárcel a alguien por nudismo en las playas, porque todo el mundo está tan viciado que se desnuda en las playas, ¿no? No. Pero digo, ha sido un delito tradicional, digo, no hay que desnudarse porque eso atenta contra la moral pública, pero es tan inmoral la sociedad ya que entonces te dices, vamos a hacerlo poco a poco. ¿Se entiende? En cambio aquí, que todavía no ha llegado eso, hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Aquí puedes sí decir, ¿sabes qué? El primero que se desnuda en la calle, pues a la cárcel, ¿no? Y si no haces eso, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez se vuelve más inmoral la sociedad. Cada vez se acostumbra todo el mundo. ¿Hasta dónde? Porque esto es cuestión de costumbre, ¿no? Hasta llegar a las tribus, ¿no? Que van a ir totalmente desnudas por la calle, ¿no? Tribus del Amazonas, ¿no? Bien, efectivamente, ¿no? Bueno, paso a hablar de la vida de los actos jurídicos. Los actos jurídicos, como las concepciones jurídicas, como las personas nacen, viven y mueren. Quizás se reproducen, no lo sé. Que es lo que suele decirse. Bien. Pero también pueden nacer bien y pueden nacer mal. Sí. ¿Qué uno hace para que el bebé sea bello? Para que el acto jurídico nazca bien. ¿Sí? Para que un acto jurídico sea perfecto, nazca bien, sea bello, tiene que saberse qué hacerse, quererlo, querer hacerlo, poder hacerlo y hacerlo bien, ¿no?
y así después surtirá todos los efectos jurídicos. Ese es más o menos el resumen de esto y de muchas otras cosas y de la validez del matrimonio y de la validez de los negocios jurídicos. O sea que esto es más importante de lo que piensas. Apréndanselo de memoria 298, ¿no? En serio, traten de entenderlo profundamente y se darán cuenta después si están bien casados o no están bien casados. O si una ley vale, o si un negocio jurídico se viene al piso. En serio, este es más profundo de lo que parece. Y el resumen de todo lo que viene después, ¿no? Entonces, para que un acto jurídico sea perfecto, las personas involucradas tienen primero que saber hacerlo. Si yo no sé lo que es un fideicomiso mercantil y firmo una escritura y todo esto y pensaba yo que estaba firmando otra cosa, no conozco ni lo ejecutaré bien, ni surtirá todos sus efectos y probablemente será nulo. ¿Sí? Es decir, no surtirá efectos, no valdrá para nada. Pero no basta conocer lo que es el negocio, sino que hay que quererlo, ¿no? Hay que quererlo hacerlo, y quererlo con voluntad real, no con una voluntad ficticia, ¿no? Es decir, es como el que quiere casarse, pero no quiere tener hijos, ¿no? Ese matrimonio es inválido. El matrimonio tiene por fin, poner los medios para la procreación. La sexualidad humana parece que la biología, tiene ese fin, ¿no? Me acaban de bochar un artículo, yo se los mandé a propósito, en una revista española, sobre la evidencia, justamente, ¿no? Y ponía, ¿no? Quien entiende la biología de la sexualidad humana, y entonces conocerá algunas cosas evidentes del derecho, para cuáles son los fines y todo esto, ¿no? Y me lo bocharon diciendo, en el derecho no hay nada evidente. No hay nada evidente, ¿no? Y usted está partiendo de un fundacionalismo y está dejando caer que el matrimonio sirve para procrear. Sí. Una revista de mucho nivel, ¿eh? No, les agradecí porque, bueno, también estaba metiendo, fue un artículo a una escuela de pensamiento que lleva a los pilares de esa escuela, ¿no? También yo era un poco malo. Pero bueno, muy bien, da igual. Bien, yo no sé si ustedes compartan eso conmigo, pero yo creo que efectivamente, hay que saber hacerlo, ¿no? y consentir, y si yo no consiento en que quiero tener hijos cuando me caso, eso no es matrimonio, porque el matrimonio tiene ese fin, ¿sí? Puede ser otra cosa, ¿no? Amistad, puede ser violines, poesía, lo que quieran, ¿no? Pero eso no es matrimonio. Y de hecho, muchos matrimonios se anulan todavía en el derecho canónico porque la gente excluye tener hijos. Ese matrimonio no existe, no es que concedieron el divorcio, no, es que nunca existió ese matrimonio. Bien. Tercero, que puedan hacerlo, ¿no? Competencia, capacidad, habilidad y no prohibición. Yo efectivamente conocí a un niño de 5 años que le decía al papá, quiero casarme, ¿no? Quiero casarme para tener hijos, ¿no? Decía, y quiero casarme ahora, ¿no? O sea, el tipo sabía, quería, quizás no tenía con quién en ese momento, pero no era capaz, ¿se entiende? Me parece que es evidente, ¿no? Que pueda hacerlo. Y para eso vamos a analizar ya cantidad de cosas, la competencia, la capacidad, la habilidad o las inhabilidades, que no es lo mismo que la incapacidad, es distinto, ¿no? O si hay una prohibición. A veces hay prohibiciones que evitan que una persona se case. Que lo haga bien. Por ejemplo, dos personas pueden decir, si nos ponemos de acuerdo con un terreno, yo te lo vendo y todo esto, firmamos un documento por escrito, ese contrato no vale, porque la ley decía la forma de la compraventa de inmuebles es
por escritura pública en el Ecuador. En otros países no es por escritura pública. Y en el pasado era revolcándose, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay que hacerlo de acuerdo a esto. Que lo hagan bien y que surtan los efectos propios, ¿no? A veces se hace todo bien, pero por alguna circunstancia el registrador de la propiedad nunca lo inscribió, se murió el registrador de la propiedad y todo esto, y después las partes dijeron no queremos que siga esto adelante, y simplemente se echa atrás el negocio, y aunque se hizo todo bien, no surtió sus propios efectos, ¿no? Porque hubo alguna cosa que se opuso. ¿Se ha entendido más o menos? Muy bien. Entonces, una cosa que no ha nacido bien es imperfecta. Si está bien es válida, ¿no? Pero pueden haber varios tipos de imperfección, ¿no? Por ejemplo, una es la típica, la nulidad. Una cosa que parece que era verdadera. Por ejemplo, se hace una escritura pública para comprar un bien inmueble. Pero comparece a alguien que no tenía el poder de la compañía para comprar el inmueble. Con lo cual esa escritura es nula, por falta de poder. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa es una cosa. Aquí está. Pero en cambio, si yo... ¿Y ese contrato vale o no vale? El de la escritura pública. Pues tiene al menos una apariencia de validez. De hecho, habría que seguir un juicio para que te anulen, ¿no? Pero si yo hoy día vengo para celebrar con ustedes una escritura pública y yo saco mi cédula, ¿no? Y les muestro, en vez de esta foto, la foto de Mickey Mouse, ¿no? Digo, señores, yo soy Mickey Mouse. Y entonces pongo mi huella de 3 dedos así en la escritura pública. ¿Ustedes qué piensan? Esa escritura hay que seguir un juicio largo de varios años para anularla. No vale, me imagino. ¿Pero por qué no vale? Es el mismo caso. El mismo caso. El otro no tenía poder, yo tampoco. Yo no era Mickey Mouse, yo era Pluto. Ilegitimidad de persona. Los dos casos son ilegitimidad. Los dos casos son ilegitimidad. Pero uno, tienes que seguir un proceso de 3 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí viene, por eso les digo, hay distintos tipos de imperfección. Y esto viene muy bien saberlo, porque se pueden ahorrar varios años de juicios. Que hay una doctrina que poco a poco se va asentando en el Ecuador, que ya está más en el derecho comparado, que es la de la inexistencia de los actos jurídicos. Si esto está tan mal hecho, ¿sí? Si es tan evidente que faltan, y aquí esta frase es técnica, faltan los elementos esenciales del acto, el acto no es que es nulo, es inexistente. Es inexistente, ¿no? ¿Se entendió? Pero tienen que ser los elementos esenciales. Una cosa más evidente, en una compraventa donde yo no doy dinero, no hay compraventa. A menos que yo lo haya prometido, lo que sea, condicionado. Pero si yo no lo doy en absoluto, no hay compraventa. Eso es inexistente, no es que tengo que seguir un juicio. Entonces, esto es interesante porque si yo me voy por la doctrina de los actos inexistentes, he tenido que utilizarla varias veces en la profesión, directamente tomo como si no existiera ese contrato. No tengo que anular. En cambio, un acto, por ejemplo, de administrativo, la misma autoridad no puede anular sus actos, la administración. Hay que ir donde un juez y todo esto y pedir que se anule y pelearla largo, y pelearla bien largo. ¿No? Entonces, bien, es interesante esto, ¿no? La inexistencia. ¿Cuándo se da la inexistencia? Cuando faltan los actos, los elementos de la esencia. Son actos inexistentes los realizados por el ser humano con el fin de producir unos efectos jurídicos determinados, pero que no se producen por falta evidente de uno o varios elementos de la esencia del acto que produce ese fin. Por falta evidente. Ojo, aquí viene el tema de la evidencia. Si no es evidente, no. En el caso de Mickey Mouse era evidente que yo no era Mickey Mouse, ¿no? Quizás no era tan evidente que yo era Pluto, pero bueno, efectivamente.
son elementos esenciales de la esencia. Bueno, los presupuestos absolutos de capacidad, ahí yo no era capaz, era un loco. La existencia de la voluntad mínima, ahí yo sí tenía voluntad, ¿no? Como el niño ese, ¿no? La existencia de un objeto actual o eventual y otros elementos propios de la esencia. Ya hay que ver, por ejemplo, la escritura pública se eleva a la esencia, ¿no? Ya que hay muchos dichos para decir todo lo que hemos dicho. Los actos que nacieron nulos muchas veces se pueden convalidar poniendo lo que faltaba. El caso más sencillo, ¿no? El matrimonio, una persona que no dio su voluntad bien al momento de casarse, que todo fue un show, ¿no? De boda, después puede convalidarlo diciendo sí, quiero, ¿no? El quiero puede venir después y quiero bien ahora sí, ¿no? Ayer conocí uno de esos casos, no crean que no se dan, de una persona, bueno, muy conocida mía, ¿no? Que convalidó su matrimonio diciendo quiero en privado, ¿no? Porque también conocí otro caso que se enteró que al no haber dado su consentimiento, pero le dijeron no, pero ahora darlo, ¿no? No, si yo no estoy casado con esta, chao, mi hijita. Y se fue. Es triste, ¿no? Pero bueno. Pero lo inexistente, lo que nunca existió, no puede ser en absoluto, porque era demasiado evidente, no puede subsanarse, no puede venir después, yo qué sé, Mickey Mouse, ¿no? Porque eso nunca existió. Se habla aquí de la precariedad, que pasa con los actos precarios, de la eficacia, ya una cosa es que haya nacido bien y válido, y otra cosa es que sea eficaz, ¿no? Hay cosas que no se deben de cumplir, ¿no? Efectivamente, los actos válidos en general deben de cumplirse. En algunos casos no hay que cumplirlos porque hay motivos que se oponen, ¿no? De la irretroactividad son eficaces hacia futuro, no hacia pasado, aunque se puede presumir que en el pasado alguna vez deberían de haber sido estos, ya veremos el tema de la presunción, y cuando cesan, ¿no? Cuando terminan por actos contrarios, por estas causas, ¿no? Por el cumplimiento, por la revocación o por la imposibilidad. Ad impossibilia nemo tenetur, ¿se acuerdan? Y quizás solo recordando esto, ¿qué significa ad impossibilia nemo tenetur? Ad impossibilia. A lo imposible, Nemo. ¿Quién es Nemo? Muy bien. ¿Y por qué le pusieron así al pez? A Nemo. Capitán Nemo. No, pero Nemo en latín significa algo. Es más profundo que el Capitán Nemo. Nemo significa nadie. Nadie. Es fuerte, es para saberlo cuando uno ve la película. Ahí está nadie, ¿no? A lo imposible nadie es tenido, ¿no? Si a mí me exigen, yo qué sé, volar, yo no estoy obligado a volar. Y después de haber visto esta triste historia de Nemo, nos vamos, 5 minutos de receso.